Bueno, buenos días para todos. Siendo las 7:02, vamos a dar entonces inicio a este caso clínico. Por favor, si en algún momento se dejan de ver las diapositivas, por favor me recuerdan o me hacen alguna como señita. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Amalia Coy Quiroga, yo soy residente de pediatría de la Universidad de Antioquia y hoy traigo este caso titulado Lactante con alteración del sensorio. Ese es el contenido que les propongo. Y entonces empezamos con la historia clínica. Es un lactante de 5 meses, masculino, cuya fecha de nacimiento fue el 1 de diciembre de 2023, procedente de Titiribí, Antioquia, de zona urbana. El motivo de consulta es por fiebre y somnolencia. En la enfermedad actual se refería que hace 15 días había empezado con un brote papular en ambas palmas sin otros síntomas. Desde el 5 de mayo había estado con hipoactividad, con fiebre objetiva y con fluctuación entre irritabilidad y somnolencia. La madre nos informaba que había comido poco. Desde el 8 de mayo aparecían unas deposiciones diarreicas líquidas sin sangre o moco y tuvo un episodio emético que posteriormente se autolimitó. Recibió por esto a las consultas a la que fue la madre una dosis de amoxicilina y por último fue ingresado en un hospital de segundo nivel y trasladado al hospital San Vicente Fundación. Allí lo conocimos, tenía estos antecedentes, perinatales fruto de primer embarazo controlado, un parto vértice espontáneo, un recién nacido a término de 38 semanas, con buen peso al nacer, con adaptación neonatal espontánea. A los inmunológicos recibía lactancia materna exclusiva, tenía vacunación completa, según el PAI actual se revisó el carnet y en el neurodesarrollo aparecía que había levantado la cabeza a los 4 meses, según información de la mamá, ya seguía la mirada, se alertaba con los sonidos, intentaba coger objetos. A los patológicos, alérgicos, quirúrgicos y familiares, todo era negativo. En el examen físico nos encontramos con estos signos vitales. Esta antropometría pesaba 6.9 kilitos, tenía ingreso con fiebre en 39.8 grados, taquicárdico, se documentaba somnolencia y se tornaba también irritable, no era consolable con la madre, tenía isocúricas normorreactivas, un reflejo plantar presente, normocéfalo, pero con una fontanela anterior abombada de 3 centímetros, anistéricas, mucosas hidratadas, una otoscopia bilateral normal, cuello sin masa, sin adenomegalias, un tórax con expansión simétrica, no había nada positivo allí, en el abdomen tampoco nada positivo, a las extremidades tampoco, pero en la piel aparecían algunas máculas rosadas periorales y en palmas. Entonces, ante este caso y esta narración de la historia clínica, la primera pregunta que hago al público es, ¿cómo sería el abordaje de un lactante con alteración del sensorio? Uno de mis compañeros quisiera Buenos días. responder o aportar algo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Ama. Bueno, aquí estamos con un paciente, entonces, que pues, por lo que se describe hay una alteración de el componente neurológico, ¿cierto? Entonces, en el triángulo de aproximación pediátrica ya está alterado y lo categorizaría como inestable. Entonces, este paciente hay que evaluarlo entonces bajo el A, B, C, D, E. Entonces, asegurar que tenga una vía aérea permeable, que tenga una adecuada ventilación, asegurar esta vía aérea, pues intubándolo o no, depende del contexto del paciente. Eh, Evidenciar si de pronto tiene un componente de alteración del el estado hemodinámico, si tiene una adecuada circulación, debería hacerse con una glucometría, identificar si de pronto ya es un componente un poquito más subagudo o crónico, entonces el trauma ya no se hace como tan probable y ver si exponer a este paciente, es decir, desvestirlo y ver si hay algún otro indicio que nos llame la atención de este paciente pues, que ya tiene, que ya se ha deteriorado un poco, digamos, en su curso clínico. Perfecto, muchas gracias, Juanes. Bueno, entonces acá la primera tema, por así decirlo, que vamos como a abordar sería alteración del sensorio. Entonces, esto es súper importante y de paso les voy a dar una clave. La clave en alteración del sensorio en estos pacientes es reevaluar, porque lo que pueda verse en un momento después de ciertas intervenciones puede que ya no lo sea y nos dé
digamos, como otras pistas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de alteración del sensorio, nos tenemos que remitir a ciertas definiciones. Una va a ser como la conciencia como tal, es que ha sido referida como el darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea y tener conocimiento de nosotros mismos y el entorno. Esto es dado ¿por qué? Por un proceso fisiológico en donde tenemos un estado de alerta, donde podemos llegar a tener unas conexiones cerebrales que nos dan un pleno conocimiento de nosotros mismos y del entorno, y que pues este estado de conciencia acompaña a muchísimas situaciones clínicas. Lo podemos categorizar precisamente o clasificar en estados de alteración de la conciencia o del coma. Recordar que esto sobre todo es más para digamos, niños más grandes e incluso viene traído como estudios de adultos, en donde tenemos, por ejemplo, alteraciones tanto en la capacidad para despertar, o sea, el ciclo de sueño y vigilia, que forma parte también de esa conciencia, y en la parte cognitiva, que es esa relación del entorno, siendo entonces ese estado de coma o la alteración máxima, esa disminución del grado de conciencia que condiciona una incapacidad de respuesta a todos los estímulos internos y a las necesidades, a necesidades internas también. Entonces, esto va a ser una emergencia realmente neurológica, neuroquirúrgica. Tenemos acá diferentes como características a lo largo de esa clasificación. Entonces, la obnubilación, el letargo, la confusión, el delirio, el estupor, hasta llegar al coma, donde los dos componentes grandes de la conciencia van a estar alterados. Pero también, pues, recordar que esto puede ser incluso de forma aguda, gradual, puede ser transitoria. Nos va a ayudar realmente esto a clasificar al mismo paciente en diferentes estados. Por eso es que en diferentes momentos tengo que estar reevaluando para ver cómo, digamos, frente al mismo paciente cambio todo esto. Esto es muy subjetivo, pero pues es muy importante también saber que en lactantes y neonatos la característica va a ser más bien de irritabilidad, de disminución del movimiento, todo lo de la conciencia va a ser representado más bien en movimientos espontáneos, en la inconsolabilidad, en el rechazo al alimento, la hipotonía, y que pues hay que describir sobre todo el estado clínico, la respuesta a estímulos y reevaluar. Eso va a ser la clave, digamos, como diagnóstica. Dentro de la etiopatogenia, entonces vamos a tener que en la alteración del sensorio podríamos tener causas estructurales y no estructurales. Entonces, en las estructurales, todo lo que signifique daño, digamos, como de todos esos componentes, el trauma, lo vascular, trastornos expansivos, tumores, lesiones, la hidrocefalia o cualquier otra alteración en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, y también entidades no estructurales como las metabólicas, endocrinopatías, tóxicos, infecciones, encefalopatía hipoxisquémica también estaría allí, algunos, digamos, como eventos de tipo síndrome hemolítico urémico, trombocitopenia trombótica. Y acá les dejo esta mnemotecnia, Move Stupid, que es una de las varias que hay, digamos, para tratar de reconocer y pensar en estos, digamos, como trastornos. Entonces, en la M tenemos errores innatos del metabolismo, efectos del ciclo de la urea, acidemia, el oxígeno, todo lo que me pueda causar precisamente ese aporte inadecuado de oxígeno, que haya hipoxemia, que haya hipercapnia o que haya intoxicación por monóxido de carbono. En la V, cardiovascular, una ACV, vasculitis, infartos, disfunción también para la derivación ventriculoperitoneal que podemos tener también en estos niños, endocrino y los electrolitos, una cetoacidosis, hipoglicemia, en la S, convulsiones, sepsis, shock, en la T, pensar en tumor, trauma, todo lo que altere la temperatura, las toxinas, en la U, la uremia, la falla renal o hepática, por la P tenemos psiquiátricos o pensar en porfiria, en la I con infecciones o intususcepción, y en la D, drogas y medicamentos que actualmente pues esté tomando el paciente, ¿cierto? En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que recordar que precisamente tenemos unas vías nerviosas del despertar y de la conciencia, y que estas van a ser pues articuladas con lo que llamamos el sistema reticular activador ascendente. Este está pues localizado acá, como lo vemos como en la imagen, en la parte central del tronco cerebral, recibe pues aferencias, como podemos ver, de muchas entradas como somáticos sensoriales, pero también pues digamos da como muchas otras vías diferentes hacia núcleos reticulares de los tálamos, hacia el cerebro basal anterior y hacia el sistema límbico. En cuanto a la aproximación diagnóstica que tenemos que hacer, entonces a la anamnesis hay que preguntar sobre todo cómo ha sido la instauración de ese trastorno del sensorio, si ha sido brusca, si ha sido aguda,
cuáles son los síntomas acompañantes, si hay signos visuales, si hay crisis convulsivas, si hay signos de hipertensión intracraniana, si hay signos sugestivos de infección, si es el primer episodio o es una recurrencia, si hay antecedentes, sobre todo personales, de trauma, de intoxicaciones, de cirugías previas, neurocirugías, si hay antecedentes familiares, importa sobre todo migrañas, epilepsias, psicosis, encefalopatías, si ha existido algún cuadro de excitabilidad neuronal previa o de depresión neuronal previa, es decir, delirios, alucinaciones, síntomas también como temblores, si hay, digamos, somnolencia, letargia en algún otro momento en este paciente. Importante en toda la exploración clínica, unos signos vitales muy juiciosos, la exploración por todos los aparatos y pues sistémica y neurológica muy detallada, esto va a ser la clave también del diagnóstico, si hay signos meningios y hipertensión intracraneal, que eso va a ser sobre todo nos va a dar como signos de alarma, cómo está el nivel de conciencia, vamos a tener ciertas herramientas para eso, una de ellas es la escala de coma de Glasgow, las pupilas, no olvidar en pupilas siempre describir el tamaño, la simetría y la respuesta a la luz, el fondo de ojo, la posición de los globos oculares y también los reflejos, entonces el óculo cefálico, que recordemos que es este que llamamos como enojo de muñeca, cuando rotamos la cabeza hacia un lado y pues los ojos se deberían desviar de forma conjugada en dirección opuesta a esta rotación. El reflejo oculovestibular, esto ya es, digamos, instilando, perdón, como agua helada en el conducto auditivo externo, entonces también, digamos, tienen como otras condiciones para realizarse, ¿cierto? Y reflejos corneales también. No olvidar también que podemos utilizar otras herramientas rápidas en el servicio, entonces como unos exámenes iniciales, una glucemia capilar no está de más también, un electrocardiograma y siempre pensar y buscar los signos de alarma, que va a ser más bien los signos de herniación. Entonces para estos signos de alarma, acá les traje como para recordar precisamente por dónde, digamos, o cómo puede ocurrir esa herniación cerebral. Entonces tenemos una herniación que puede ser externa, que es desplazamiento de la bóveda craneal por una fractura abierta, por ejemplo, o por una craniotomía descompresiva, una hernia subfacial, que es desplazamiento de la circunvolución del cuerpo calloso al lado contralateral por debajo de la voz, una transtentorial que puede ser lateral cuando el uncus del campo pues se, digamos, como se hernia, ¿cierto? A través del anillo tentorial, una central que puede ser el lóbulo temporal yendo hacia el agujero tentorial también, y una ascendente cuando el cerebelo superior se mueve hacia arriba a través de la tienda del cerebelo. Y la amigdalina, que es una como de las que más tenemos como en la mente, que es cuando las amígdalas cerebelosas descienden por el agujero occipital. Y acá este cuadrito precisamente que nos trae los diferentes consensos de cuidado intensivo pediátrico, en donde hablan de que según el nivel de la lesión puedo tener ciertas características, tanto en el estado de conciencia, la actividad motora, la motilidad ocular, las pupilas, el patrón respiratorio. Entonces vamos a poder como localizar según esta semiología que es tan rica a nivel neurológico. Entonces, las herramientas que tenemos, entonces, el triángulo de evaluación pediátrica, como bien lo decía nuestro compañero Juan Esteban, entonces, recordar precisamente que son 3 lados del triángulo que valoran el aspecto, la circulación y la respiración. Entonces, si ya tenemos un paciente con un trastorno en el que tenemos una consolabilidad alterada, ¿cierto? Está muy irritable, además está somnoliento, ya precisamente un lado de este triángulo va a verse alterado y este es el que valora la perfusión y la oxigenación cerebral. Entonces, muy importante que sigamos de acuerdo como a ese reconocimiento que hicimos y pues como bien lo decía Juanes, hay que hacer como todos unas conductas y unas intervenciones adecuadas y otras herramientas como la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Tenemos una modificada para los menores de 2 años, entonces importante saber como algunos de los cambios, sobre todo en la respuesta verbal, ellos pues van a hacer balbuceos, van a tener un llanto que pues me va a diferenciar si es irritable o solo con dolor, si hay quejidos y no hay ninguna otra respuesta verbal, y si hay pues algunos movimientos como espontáneos o no. La localización de la lesión, esto es muy importante, como les decía, precisamente con la semiología tan grande que tenemos del sistema nervioso, podemos ubicar precisamente esta lesión. Acá va a ver como los reflejos, las alteraciones en las pupilas, el nivel de conciencia que podemos tener. Aquí también, entonces, recordar siempre las lesiones de la corteza, los déficits motores, la parálisis de los pares craneales según el nivel de la lesión, en protuberancia o en tallo. Acá las alteraciones en el tamaño pupilar, si son bilaterales o no. Y en cuanto a tratamiento, pues entonces vamos a tener primero una estabilización inicial y monitoreo, ¿cierto? Unas medidas generales frente a todos estos pacientes,
como por ejemplo tener la cabeza del cuello central, una sonda nasogástrica si no hay signos de fractura, un aporte calórico adecuado, preferiblemente la vía enteral, mantener en eumetabolia, o sea, corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos que yo pueda, una adecuada analgesia y sedación, normotecnia, cuidados oculares, evitar las úlceras por presión en estos pacientes. Y si ya necesito una ventilación mecánica, tratar de relajar al paciente para mantenerla, para evitar la sincronía con el ventilador. En el manejo de la hipertensión endocraniana, que era de estos signos de alarma que teníamos, entonces verificar si hay lesiones corregibles por neurocirugía, tratar de hacer la terapia pues, osmótica, hacer el drenaje del líquido cefalorraquídeo si pues hay una sonda precisamente que pueda derivar como una entrada ventricular. Los corticoides, sobre todo en edema vasogénico, es cuando han tenido como una mayor evidencia, ¿cierto? Y en el manejo de causas reversibles son todas aquellas que precisamente vienen de lo metabólico, vienen de lo infeccioso, que yo puedo tratar de ayudar con diferentes tipos de fármacos. Entonces, nunca olvidar la terapia antibiótica empírica, ya vamos a hablar más de eso. Sospechar algunos cuadros y toxidromas, por ejemplo, cuando es intoxicación por opioides, corrección de todos los trastornos hidroelectrolíticos, el no autoinmune, no olvidar también esas entidades precisamente que vienen con alteración del sensorio y con alteraciones del comportamiento y de déficit neurológico, y también las vasculares. Entonces acá les dejo este algoritmo, cuando tenemos una alteración del nivel de conciencia, entonces vamos a estabilizar, ¿cierto? Triángulo de evaluación pediátrica, ABCD, nunca olvidar la glucometría. La historia del examen físico nos va a ayudar precisamente a reconocer qué podría ser. Entonces, si no hay prodromos de ninguna otra cosa, si estoy pensando más en un toxidrome, no hay signos de focalización, puedo hacer unos tóxicos en orina, gases, osmolaridad sérica, electrolitos para guiarme un poco. Entonces estoy pensando en que haya sido una intoxicación, ya sea por algún medicamento o alguna otra sustancia, ¿cierto? Entre las más comunes, opioides, beta bloqueadores, la misma hipoglicemia, pues estaría aquí, el alcohol también la intoxicación. Si en cambio tiene fiebre o pueden haber algunos hallazgos focales o incluso hipertensión endocraniana, entonces hago un hemograma, hemocultivos, función lumbar, una neuroimagen, ya vamos a determinar también esto de la neuroimagen. Estoy pensando en una infección, entonces, si es bacteriana, una meningitis, si son virus más causan un cuadro de encefalitis, si hay acceso, estoy pensando entonces en una sepsis. Si no hay focalización, pero hay algunos laboratorios iniciales alterados, también puedo hacer unos tóxicos en orina, gases, electrolitos, no olvidar el amonio y el lactato, sobre todo para estos trastornos metabólicos, que pueden ser hipoglicemia, hipernatremia, una enfermedad metabólica, errores innatos del metabolismo principalmente. Si hay focalización y signos de hipertensión endocrinal, indiscutiblemente una neuroimagen de urgencia emergente, de hecho, y estoy pensando en alteraciones estructurales, ¿cierto? Entonces, puede ser un trauma craneoencefálico, que puede ser de etiología, pues, accidental o no accidental, ¿cierto? Una hidrocefalia, lesiones ocupantes, puede ser también un síndrome de hipertensión endocrinal idiopático, algunas drogas pueden también manifestarse con esto, medicamentos, puede ser vascular, por malformaciones arteriovenosas, aneurismas o una ACV también. Puedo tener algunos otros estudios adicionales según la historia clínica. Entonces me van a ayudar, por ejemplo, para pensar en convulsiones, en arritmias, en una migraña de presentación atípica o en encefalitis inmunomediada. Entonces, continuando el caso clínico, estos son los laboratorios de ingreso que tenía este paciente. Entonces, vemos como tenía unos leucocitos de 5.400, era llamativo, una hemoglobina de 10.3 en un niño de 5 meses, un hematocrito de 31.4, unas plaquetas en 44.000. En cuanto a la coagulación, estaba alterada, pero si vemos estos reactantes, una PCR 35.5, muy significativa, unos electrolitos que estaban normales, una función renal también normal. En el extendido no se encontró ningunos hallazgos más que la trombocitopenia y la función hepática no estaba alterada. ¿Qué conductas se iniciaron? Entonces se sospechó una meningoencefalitis, tenía una anemia y trombocitopenias pues en estudio, una fosfatemia, se reanimó con cristaloides, empezó terapia empírica con vancomicina, ceftriaxona y aciclovir, se hospitalizó en la UCE, se hicieron hemocultivos, una punción lumbar bajo sedación y se solicitaron unos estudios moleculares y cultivos. Entonces, al público quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para realizar una punción lumbar? Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchas, Ama? Hola, buenos días, sí, se escucha. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones se deben tener, pues, como para realizar una punción lumbar? Tener presente, pues, que de entrada es un procedimiento, entonces, como todo procedimiento,
debemos, uno, primero, pues como solicitar el consentimiento informado, y acá es importante explicarle pues a los padres y al paciente también, obviamente, por qué vamos a hacer este procedimiento, cuál es la justificación y cuál es el objetivo de este procedimiento, y también les debemos hablar cuáles son las posibles complicaciones que se pueden presentar durante el procedimiento, ¿sí? Como tal, como es un procedimiento, entonces también tenemos que tener pues como un sitio adecuado, una preparación adecuada, no solo del instrumental, sino también pues como también de la vestimenta que se debe utilizar, y pues tener presente como toda la técnica de asepsia y antisepsia que se debe pues como realizar. E importante recordar pues como el reparo anatómico en estos pacientes, que la idea es siempre uno traza pues como una línea imaginaria en las espinas ilíacas para que cruza y pues como toda la columna y tener como un punto de partida, ¿cierto? Entonces ubicarnos entre L3 y L4, y ya ahí mirar si un espacio superior o inferior, pues como para realizar el procedimiento. De acuerdo a la posición también es fundamental, entonces hay pacientes que a veces, perdón, a veces hay médicos que les gusta más acostado o sentado, pero pues la idea es que sea digamos, la posición que sea mucho más cómoda para el que lo está realizando. Y acá también tener pues en cuenta como cuáles son esas contraindicaciones del procedimiento, y es si encontramos que hay infección en piel y no tenemos como un sitio realmente limpio para poder realizar como esa punción, entonces tenerlo presente, también tener presente la estabilidad hemodinámica del paciente, o también en algunas ocasiones pues obviamente toda la prueba de función de coagulación de si este también no lo contraindicara como tal. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Ofelia. Entonces, precisamente como decía nuestra compañera Ofe, entonces tenemos unas indicaciones y unas contraindicaciones, ¿cierto? Entre esas contraindicaciones vamos a tener unas contraindicaciones absolutas y relativas, y principales indicaciones, recordemos, infecciones del sistema nervioso central, incluso cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea y queremos como aclarar un poco más ese diagnóstico, que hay de hecho una fórmula de corrección con los eritrocitos, ¿cierto? Cuando hay encefalopatías metabólicas degenerativas, que también necesitamos hacer algún tipo de examen inmunológico allí, terapéuticas incluso para drenaje en hipertensiones intracraneales y idiopáticas también podemos tenerla. Y acá en las absolutas siempre recordar la sospecha de hipertensión endocraniana secundaria, pues por ejemplo a una infección del sistema nervioso, y que no tenemos pues una neuroimagen, entonces debe ir con una neuroimagen, o si hay una focalidad neurológica con una neuroimagen normal, entonces pensar en que pudiera, digamos, haber todo este síndrome de hipertensión endocraniana, y que pues hay un alto riesgo de herniación cerebral cuando puedo hacer una función lumbar. En cuanto a las relativas, nos hablan más de la coagulopatía, de una sospecha de neoplasia intrarraquídea. Hay incluso unos índices como el índice de Quick, en el que expresaban como el tiempo de protrombina respecto a un plasma control. Entonces, con algunos pacientes habían como unos estándares para ello, si hay sospecha de la infección de tejidos blandos en esa área, si hay lesión espinal o si hay inestabilidad también. Entonces, en algunas series de casos hablan de plaquetas menores a 40.000, en otras menores a 50.000, pero no olvidemos que es una contraindicación relativa. En cuanto a la neuroimagen previa, entonces acá las guías NICE nos sacan precisamente como este apartado en donde querían averiguar precisamente si la neuroimagen de rutina en el contexto de meningitis bacteriana pues como que estaba validada, como que esto nos podía traer alguna ayuda, pero lo que se había visto es que podría retrasar la realización de la punción lumbar y la evaluación del líquido cefalorraquídeo, que era como tan importante, y que pues esto claramente iba a retrasar el inicio de un tratamiento pues efectivo. Entonces, evaluaron dos brazos, una punción lumbar sin TAC previa, en donde encontraron que pues había menor tasa de mortalidad, de compromiso a largo plazo, sobre todo para los déficits auditivos y neurológicos, que el tiempo de inicio de antibiótico estaba dentro de la primera y segunda hora, y que pues generalmente no se encontraba tanto compromiso funcional. Sin embargo, estos estudios fueron en adultos de calidad de evidencia baja, muy baja, y algunos de moderada. En cuanto a herniación cerebral, realmente no se encontró como evidencia
Y las recomendaciones que saca el consenso como tal es que ante cualquier signo de hipertensión endocraniana, o sea, ante la sospecha, es decir, si tengo un paciente con focalidad neurológica, una reacción pupilar anormal, un Glasgow menor a 9, o una caída progresiva de ese Glasgow, o que sea persistente y rápida de nivel de conciencia, yo debería hacer una neuroimagen previa, sobre todo si tiene factores de riesgo para evolucionar con una lesión ocupante de espacio este paciente. Debo, en general, en todos, pues tomar primero muestras de sangre, empezar los antibióticos, estabilizar previo a la imagen claramente para llevarlo. Tenemos unos valores de referencia, no olvidar, de tanto la presión del líquido cefalorraquídeo como de las propias características, según los recién nacidos, según el tipo, pues la edad del paciente, ¿cierto? Entonces, en general, la hipoglucorraquia, la hiperproteinorraquia, la pelocitosis son de las características que más como podemos usar como para ubicarnos, ¿cierto? Ante el contexto. ¿Qué pasó entonces con ese paciente? Bueno, les cuento, se le realizó entonces la punción lumbar a las 12 horas de ingreso, en donde se encontró un líquido turbio, aspecto lechoso, con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, pleocitosis, a expensas predominantemente de neutrófilos, había un gran, sin microorganismos, unos leucocitos en cantidad media, los hemocultivos y el film array fueron positivos. El paciente presenta al siguiente día, el 10 de mayo, un episodio convulsivo focal con desviación de la mirada a la derecha, movimientos tónico-clónicos del miembro superior izquierdo, permanece somnoliento con la fontanela muy abombada y tensa, unas pupilas de 4 a 5 milímetros simétricas, pero con reactividad lenta, no hace sostén cefálico, tiene mucha hipotonía axial, un llenado capilar prolongado, gradiente térmico. Se yugula entonces la crisis con benzodiazepinas, se inicia la carga y mantenimiento con levetiracetam, reanimación con cristaloides, se traslada a la UCI, se lleva TAC craneal emergente contrastado, los electrolitos eran normales en ese momento y la glucosa también estaba normal. Posteriormente vuelve a hacer otro episodio, ya convulsivo tónico crónico generalizado, en donde se debe impregnar con fenobarbital. Acá de pronto no, a ver si puedo darle, bueno, acá era como un videito, pero no se está como reproduciendo tan bien. Entonces se veían precisamente como la focalidad que tenía el miembro superior izquierdo. Este es el TAC craneal emergente. Acá de pronto si puedo, no sé si, bueno, acá sí creo que ya se está como reproduciendo. Voy a confirmar así de pronto casi. Ya, sí. Acá se está viendo precisamente como toda la focalidad que tenía el paciente. Y acá en el TAC lo que nos dicen es que hay pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca de manera generalizada, hay disminución de los surcos cerebrales, de mayor predominio en el hemicráneo izquierdo, encuentran también áreas mal definidas, hay unos realces también como anormales en el lóbulo parietal derecho y la región occipital izquierda, hay áreas de cerebritis, hay hipodensidad en las zonas limítrofes en la región occipital derecha en el hemisferio izquierdo, también hay un realce paquimeningio generalizado, asociado sobre todo a una leve hiperdensidad del espacio subaracnoide vestigial en comparación pues, con el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular por una meningitis. Entonces, la pregunta que le quiero hacer al público es, ¿cuáles serían los gérmenes más probables en este cuadro clínico? ¿Qué pensarían ustedes? Hola, buenos días. Buenos días. Ama, pues a ver, lo que nos has contado, pues como es que tenemos un lactante menor de 1 año de edad, que es un niño que sabemos que está inmunizado, pues como por lo que escuché. Obviamente nosotros siempre debemos considerar como tanto como esas posibles etiologías virales y también pues como las bacterianas que podría tener. Dentro de esas etiologías virales hay algo que a mí me llama mucho la atención y son esas lesiones que tú nos estabas contando que tenía en piel, pues que de todas maneras sí le prende a uno como la alarma, será que por ejemplo es un virus del herpes. También tenía como sintomatología gastrointestinal, entonces también uno piensa, bueno, pudiera ser por ejemplo, no sé, un enterovirus, ¿cierto? Dentro de lo bacteriano, perdón, gracias, qué pena que acá había un poquito de bulla. Dentro de lo bacteriano, yo creo que de todas maneras siempre tenemos que prender alarmas con neumococo, con meningococo, con Haemophilus influenza, y son como esas que nos llevan a ese líquido que tú nos estabas mencionando ahorita,
que era un líquido turbio, que tenía aumento en las proteínas, que tenía consumo de glucosa, que tenía pleocitosis, que era a expensas pues de los polimorfonucleares. Entonces yo creo que serían como a grandes rasgos como cositas en las que yo iría pensando como para descartar. Perfecto, muchísimas gracias, Katy. Entonces, ya hablando pues de la meningitis en el lactante, recordemos pues que la meningitis, ¿qué es? Es esa inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal por un agente patógeno, ¿cierto? Puede haber otras etiologías, incluso están relacionadas a la edad, a los factores de riesgo que presenta el paciente, a la clínica, a la inmunización previa. Entonces podemos tener desde en las etiologías infecciosas, virus, parásitos, bacterias, hongos, porque pues hay etiologías no infecciosas, como también veníamos hablando incluso correlacionadas con esos trastornos de alteración del sensorio, neurológicos, encefalopatías, etcétera, etcétera. Epidemiología, pues realmente depende de la etiología, ¿cierto? Se habla de que la meningitis viral tiene algunos picos, se ha visto en diversos estudios en menores de 2 años y en mayores de 5 años, incluso se habla de 10 a 20 casos por cada 100.000 niños año, esto generalmente en cortes en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. En la bacteriana, principalmente los menores de 2 meses no inmunizados son los que tienen mayor riesgo, y generalmente el pico o la gran proporción se presenta entre los 2 meses y los 2 años, y el neumococo sin lugar a dudas pues es como el que ocupa el principal puesto, ¿no? En cuanto a la clínica, pues realmente podemos subdividir en cuanto a aguda, subaguda o crónica, y con diversas manifestaciones. Acá traigo como este trabajo que fue realizado pues en nuestro hospital, en el San Vicente Fundación en Medellín, donde se encontraron 44 pacientes con meningitis bacteriana aguda, la edad promedio eran 63 meses. Realmente miren que acá en los aislamientos el primer lugar lo ocupa siempre el neumococo, posteriormente el hemófilos influenza no tipificable. Acá ya estamos en una época pues post vacunación, ¿cierto? Vacuna conjugada, el hemófilos influenza. Entonces, realmente ese hemófilos influenza tipo B ha perdido pues como el puesto en lo que se ha visto a lo largo de todos estos años de vacunación, pero han surgido otros tipos de hemófilos influenza que pues han llegado a presentar estos cuadros también. Dentro de los factores de riesgo para la meningitis, pues bueno, tenemos los menores de 2 años sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque pues todos ellos también van a tener menos desarrollado su sistema inmunológico, la vacunación incompleta, porque nos da más riesgo, sobre todo de cuáles, hemófilos influenza, neumococo y meningococo. Las inmunodeficiencias, que pues recordemos pueden ser tanto congénitas o adquiridas, la hipogamaglobulina, la deficiencia del complemento, adquiridas como la asplenia o hiposplenia, el uso de inmunosupresores, pacientes con VIH, con cáncer, la exposición o el contacto estrecho con personas con meningitis, también, digamos, es entre uno de los factores de riesgo más grandes que se han visto en los diversos estudios y que a veces no lo tenemos como tan claro. Por eso es tan importante como evaluar siempre los antecedentes familiares y el contacto y la convivencia, el nexo epidemiológico entidades que dan más riesgo, y otros factores como el hacinamiento, los defectos craneales, congénitos o adquiridos, los dispositivos médicos, los neonatos, sobre todo los de bajo peso al nacer, recién nacidos pretérminos y madre con triple I, coriamnitis, ¿cierto? Que identificamos leucocitosis y muchas otras causas, ruptura de membranas prolongada, también estaría como dentro de esos factores de riesgo. En cuanto a la etiología, entonces, según la edad, tenemos, digamos, como diversos agentes. Entonces, como bien lo decía nuestra compañera Caterina, entonces debemos evaluar tanto la edad que tenemos y ante un niño si está inmunizado o no, como cuáles gérmenes podemos estar teniendo allí, ¿cierto? Entonces, para los más chiquiticos tenemos como todos estos gérmenes de la vía del parto, sobre todo E. coli y listeria son de los principales también, pero vean que casi en todos los grupos va a estar neumococos como de las principales sospechas. Ya para niños más grandes, Neisseria meningitis, otras entidades, incluso también si ha iniciado vida sexual o no, también, digamos, está como más latentes allí algunos otros gérmenes. En las meningitis asépticas, sobre todo en los patógenos virales, y pues acá no dejar de recordar como las otras entidades, como por ejemplo toxinas, medicamentos, nos pueden causar incluso meningitis pues aséptica, ¿cierto? La malignidad también, el lupus, otras enfermedades como sistémicas, entonces también nos pueden causar esto. Hay otros patógenos menos comunes y pues que hay que empezar en niños que estén inmunocomprometidos o que tengan precisamente dispositivos neurológicos, ¿cierto? Dispositivos de derivación. Y pues hay otros también asociados como a la misma geografía, por ejemplo, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme en otras latitudes, fiebre en las montañas rocosas. Las manifestaciones clínicas, bueno, también van a variar, ¿cierto? De acuerdo a la edad.
Entonces, a nivel neonatal, pues tenemos distermias, emesis, pobre alimentación, signos meningios realmente son muy raros. En la infancia ya aparecen más letargia, irritabilidad, las fontanelas aumbadas es algo que claramente nos llama muchísimo la atención, como lo tenía acá nuestro niño, pues del caso. Puede haber incluso algo de rigidez espinal, pero no es como tan marcada. La fiebre ya para los niños grandes, la fotofobia, la náusea, ya puede haber muchísimos más signos de irritación meningia, pero recordar que todas estas manifestaciones pueden ser sutiles, pueden ser variables, inclusive pueden estar ausentes en muchas de estas presentaciones clínicas, lo cual hace un reto diagnóstico. Acá este estudio en el que quería mostrarles cómo pues la evidencia tanto de los signos al examen físico de Kern y de Brudzinski, que son como los que más tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Y que nos enseñan. Entonces vean cómo cuando están presentes aumenta la probabilidad post-test de meningitis. Entonces, muy importante que siempre los evaluemos. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos unos laboratorios básicos iniciales, ¿cierto? Hemograma, función renal, electrolitos, glucosa, reactantes. Tenemos que determinar precisamente ciertas consideraciones, tanto para hacer la punción lumbar como para hacer la neuroimagen. Entonces, que era lo que hablábamos también antes de estas indicaciones y contraindicaciones. Recordar que pues generalmente en lo viral tendemos a tener una leucopenia o linfocitosis, en la bacteriana puede haber entonces reactantes de fase aguda elevados, hemocultivos positivos en algunos estudios se habla de que pueden ser hasta el 50% en una meningitis bacteriana, y cuando es sobre todo por virus del herpes, entonces encontramos más bien trombocitopenia, puede haber elevación de transaminasas, hiponatremia, neutropenia, pero siempre recordar que lo inicial y la terapia más emergente va a ser el inicio de antibiótico empírico temprano y que no debe ser retrasado por ningún motivo. Cuanto a las características de este líquido cefalorraquídeo, acá les digo como estas pequeñas como aportes en cuanto a los leucocitos, las proteínas, cómo va variando según sea una etiología bacteriana aguda, una partida tratada, por ejemplo, una meningitis o encefalitis viral o, en su debido caso, pues una tuberculosis. Hay ciertas escalas realmente que se han como tratado de implementar para definir si puede ser una meningitis bacteriana o viral, pero hay que recordar acá, pues tengo digamos como estas dos, pero lo que hay que recordar es que puedo tener pacientes con PCR normal y puede haber una meningitis bacteriana, puede estar también esta PCR elevada por cualquier otra razón, un lactato alto puede ser también por hipoperfusión, por choque, por sangrado y no ser meningitis. Por lo tanto, tanto PCR, procalcitonina, no sirven, digamos, como, o no tienen como la suficiencia de evidencia para decir que con solo eso yo puedo identificarlo, y el gol estándar pues va a seguir siendo el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Acá la punción lumbar y pues dentro del estudio sabemos que hay métodos, digamos, de identificación molecular que son los que más están como en tendencia. En cuanto a la aglutinación en látex, pues realmente se ha visto que puede haber una reacción cruzada o puede haber contaminación y salir como un falso positivo, por lo que pues ha caído como en desuso frente a los métodos moleculares. Realmente son los que han tenido mayores sensibilidad, valor predictivo positivo, negativo. Antes, en algún tiempo, esta aglutinación en látex ayudaba como en las meningitis parcialmente tratadas, pero igual sigue teniendo como un gran componente de interpretación frente como al clínico, por lo cual realmente ahorita nos guiamos más de estudios moleculares y si están a disposición, la indicación es como usar. En cuanto al tratamiento, entonces acá digamos como hay ciertas terapias como y duración de las terapias según también como la edad, por ejemplo, menores de 3 meses de edad, recordemos como el uso de ampicilina para la listeria, para diversas como etiologías que estábamos viendo. Acá siempre tener presente el neumococo, entonces la ceftriaxona, y pues tener en cuenta también, digamos, como todos estos duraciones de terapia que se han visto como con mayor evidencia, ¿no? En cuanto a la ciclovir, sobre todo la indicación es para encefalitis aguda, sospecha de virus herpes simple, para pacientes inmunocomprometidos, hay que descartarlo y pues pensarlo también haciendo todos los estudios moleculares que son muy específicos y tienen unas indicaciones como muy especiales también. Las lesiones en piel también digamos como es algo que nos llama mucho la atención, y pues acá digamos como las dosis también que implementamos para los glucocorticoides, sobre todo para meningitis bacteriana, digamos como se ha visto su mayor evidencia, sobre todo para hemófilos influenza tipo B y para neumococo. Deben ser dadas simultáneamente o antes de los antibióticos, reduce complicaciones auditivas, de lo que se ha visto el mayor desenlace. Hay que determinar esa necesidad también de profilaxis
posexposición y pues tener en cuenta también las vacunas disponibles para el meningococo, que sería también algo que nos puede ayudar frente a estos casos. Continuando con el caso, entonces, en el fil a raíz se encontró un Haemophilus influenza que también se caracterizó en el cultivo del licocefalorraquídeo y en los hemocultivos, tanto el primero y el segundo hemocultivo a las 14 y 15 horas, beta-lactamases negativos, se suspendió la vancomicina y el aciclovir, se extendieron estudios pensando precisamente que ante un niño vacunado, pues realmente no era como el germen que estuviéramos esperando. El VIH fue no reactivo, ciclaje negativo, la BRL también, las inmunoglobulinas realmente no estaban en un valor por debajo del límite como inferior, sin embargo era llamativo un poco la IgG ligeramente hacia el límite inferior, y el complemento sí estaba bajo. En cuanto a la valoración por neurocirugía, se evidencia una colección frontoparieto-temporal, pero que realmente no realzaba, como vimos en el TAC, por lo que parecía más bien un higroma del lactante, pero habían muchas zonas de vasculitis, mucho edema cerebral difusos, sin desviación de la línea media como tal, pero tenía muchas áreas isquémicas que identificaban un mal pronóstico. No requería manejo quirúrgico en el momento, se solicitó una resonancia cerebral. Y pues acá quisiera preguntarle al público cómo es el esquema de vacunación para el Haemophilus influenza en nuestro país. Hola Amalia, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Amalia, mira, en nuestro país el esquema para Haemophilus influenza incluye la dosis a los 2, 4, 6 meses y actualmente se está adicionando una dosis a los 18 meses por la presencia pues de infecciones de brecha por Haemophilus B, incluso en pacientes vacunados. Entonces por eso se está utilizando esa dosis adicional. Perfecto, muchísimas gracias, Mateo. Entonces, acá es un recorderis, el Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo, ¿cierto? Pleomórfico, es colonizador de la mucosa nasofaríngea, puede ser encapsulado, que es lo que llamamos tipificable, y serotipos de la A a la F, allí está el Haemophilus influenza tipo B, ¿cierto? Según el polisacárido que tenga. No encapsulados son los pues no tipificables y tiene ciertos factores de virulencia, sobre todo una cápsula de polisacáridos que hace que se proteja a ser atacado frente pues a los leucocitos, un pili que promueve la adhesión, que participa en la formación también del biofilm, que pues va a ayudar a proteger precisamente a esta bacteria y pues también va a dar algo de resistencia antibiótica, importante también que tiene proteasas contra la inmunoglobulina A y también se ha visto que tiene recientemente un factor de supervivencia a macrófagos. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué hablamos? Que resulta que incluso en época post-vacunación, ¿cierto? Acá esto es del Instituto Nacional de Salud, de 2015 a 2021, vean los aislamientos, sobre todo de Haemophilus influenza por grupos de edad, los menores de 2 años son los que más tenían pues aislamientos precisamente. Como ellos también encontrábamos aislamiento de Haemophilus influenza tipo E, a pesar de estar vacunados. Entonces, incluso en años más grandecitos también se notaban aislamientos, considerando como que la OMS también, digamos, como que investiga todo esto y lo que aconseja es que precisamente cuando hay morbimortalidad en niños mayores de 1 año, en donde exista enfermedad también residual, se puede beneficiar de un refuerzo a esta población entre los 12 meses y los 18 meses. Por eso entonces el PAI cambia, nuestro PAI, en el 2023 y tenemos un refuerzo a los 18 meses con pentavalente, ¿cierto? Entonces veíamos que seguía causando enfermedad invasiva aún con esquemas primarios de vacunación, que nuestro esquema era de 3 dosis, por lo que contribuía precisamente a esa enfermedad residual y también pues esa población mayor que no estaba protegida y que tenía persistencia pues y eran portadores nasofaringeos. Entonces, ya para cerrar el caso y ir terminando, entonces, ¿qué pasa con la evolución de este niño? Entonces, hacia 24 horas después de que llega, hacia el 10 de mayo en la noche, sigue presentando estatus convulsivo, posturas anormales, está espástico, bradicárdico, con signos de hipertensión arterial, por lo tanto, había una alta sospecha de hipertensión endocraniana, se aseguró la vía aérea, se dejó con una sedación que realmente no estaba como tan alta, y continúa bradicárdico, ya sin hipertensión, se disminuyó entonces la pseudoanalgesia para favorecer la estabilidad hemodinámica, se corrigió la hipoglicemia, se empezaron bolos de manitol, sin embargo, progresa, digamos, en su deterioro neurológico, con pupilas midriáticas, simétricas, pero reactivas a la luz, no hay reflejo tusígeno ni con aspiración pues del tubo endocranial, no hay reflejo nauseoso, está completamente arrefléxico, tiene un gradiente térmico muy importante en miembros inferiores, una hipertensión arterial, pero ya sin bradicardia.
se suspende entonces la sedación, se habla con neurocirugía, la capnografía se mantiene, las saturaciones también se mantienen con la ventilación mecánica, la fontanera sigue muy tensa y abombada, sigue progresando con migrañas reactivas, sin reflejos de tallo, sin respuesta motora. Se hace entonces una videotelemetría, ¿cierto? Donde se ve inactividad electrocerebral, se corrigen los trastornos electrolíticos que estuvieron allí presentes, empieza a cursar con una diabetes insípida, se da soporte vasoactivo. Sin embargo, no hay posibilidad de hacer test de certeza de muerte encefálica, sobre todo por la hipotensión, a pesar del soporte vasoactivo, y el paciente evoluciona a sistolia y finalmente fallece el 15 de mayo. No tenía entonces la ausencia de los reflejos de tallo, oculocefálico, tusígeno, carinal y corneal. Entonces ya este pequeño pedacito para terminar, les quería hablar de muerte encefálica porque precisamente es como toda esa progresión que pueden tener nuestros pacientes que a pesar de que casi no lo vemos, pero puede suceder y digamos, me pareció algo muy llamativo, muy triste, muy impactante de este caso clínico, que en menos de 24 horas el niño progresa con muerte encefálica y pues que realmente nos vemos enfrentados y que claramente podemos no estar tan acostumbrados, ¿cierto? Para eso pues tenemos que hacer como toda una intervención multidisciplinaria, ayudarnos de todas las demás especialidades, porque pues realmente la muerte encefálica está caracterizada como esa irreversibilidad del cuadro que presenta el paciente y pues que hay cese de funciones completas corticales y del tronco, pero resulta que en los niños y sobre todo en los muy pequeños es difícil determinar esto y nos vemos, y con este paciente también nos vimos en cuanto al reto diagnóstico de que requiere de ciertas pruebas que no se podían hacer por la misma inestabilidad del paciente, por lo que esto también deja como en una incertidumbre tanto al personal como a la misma familia de, bueno, está progresando en muerte encefálica, pero todavía no podemos dar un diagnóstico, pero sigue ahí, pero entonces no sabemos qué medidas hacer, qué intervenciones hacer, si progresar o no, si limitarlas, entonces como muy importante tenerlo como en cuenta, que hay un periodo de observación precisamente que generalmente va entre 24 a 48 horas, sobre todo se extienden los niños por la dificultad de observar y de caracterizar objetivamente como todas estas ceses de funciones y por lo que hay etiologías que pueden simular precisamente este cese de funciones y pues posteriormente muchos estudios se había visto que posteriormente volvían a tener actividad eléctrica entonces cerebral, entonces era como muy difícil. Por ejemplo, hablaban acá en algunos estudios que el límite, por ejemplo, de observación para un trauma craneal que fuera inoperable era de 6 horas, para una encefalopatía hipoxico-isquémica de 24 horas, en los neonatos sobre todo extenderlo a 24 horas y teníamos algunas exploraciones, sobre todo pues la biotelemetría y objetivamente flujo sanguíneo cerebral para los menores de un año era como lo que se recomendaba. Acá entonces en este pequeño algoritmo, entonces si tenemos un niño con un coma reactivo, hay que evidenciar cuál es la causa clínica de ese coma, el mecanismo, ¿cierto? Sustentar en la historia clínica todo esto, hacer los estudios analíticos, las pruebas de neuroimagen. Importante que debe excluirse precisamente antes de diagnosticar como esta entidad que haya hipotensión, hipotermia, intoxicación, o sea, que haya cualquier causa que sea reversible precisamente, entonces por eso es que se debían corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos, se debía compensar la mayor parte de toda la hemodinamia del paciente y la eumetabolia, y pues si todo esto se había excluido, entonces el diagnóstico clínico era una ausencia de actividad espontánea de respuestas motoras, ausencia de los reflejos del tronco cerebral, debíamos hacer un test de apnea, que es caracterizado y que pues se comprueba donde hay ausencia de esfuerzo respiratorio con niveles de PCO2 mayores de 60, si todo esto estaba, digamos, como positivo, entonces se iba a un periodo de observación y pues se hacía después de este periodo de observación, si no había ningún cambio, un diagnóstico clínico de muerte encefálica. Acá es como un checklist que presentan, digamos, algunos como estudios en donde pues se hacen las pruebas diagnósticas, pruebas electrofisiológicas, el test de apnea y pues finalmente las conclusiones. Entonces la meningitis pues es una causa importante de mortalidad en la población pediátrica. La sospecha clínica va a ser nuestra mayor clave diagnóstica, como lo vimos. El tratamiento oportuno y el manejo de las complicaciones pues va a ser determinante en la sobrevida de estos pacientes. No hay que sobreestimar como el relato y la preocupación de los padres. También esto es algo que deja mucho este caso clínico porque esta madre había consultado ya 3 veces a instituciones de salud y al final fue cuando tuvo, digamos, como un manejo como adecuado en institución de tercer nivel, pero ya las complicaciones y pues su deterioro fue bastante progresivo y muy difícil de revertir, ¿cierto?
siempre pensar en el peor desenlace, en el peor escenario y pues actuar conforme a ello, reforzar las estrategias de vacunación y mantenerse actualizado y considerar todos los factores para su óptima administración es importante porque otra duda que nos surgía con este paciente que estaba vacunado era si quizá, digamos, se había guardado como todos los lineamientos específicos para una vacunación adecuada. Recordemos que hay lineamientos técnicos del PAI, que hay ciertas condiciones de habilitación en los centros de vacunación, en la cadena de frío, sobre todo para estas vacunas, pero igual pues también recordar que el Haemophilus influenza sigue estando activo, ¿cierto? Que sigue estando presente y que por ende es la importancia de la nueva actualización del PAI. Y pues bueno, eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hola, Ofelia. Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas. Bueno, Ofelia, muchas gracias por tu ponencia. Vamos a abrir el espacio para que, pues, si tus asesores quieren hacer algún comentario, entonces puedan dirigirse a los asistentes y asimismo invitamos a las personas que tengan preguntas para que al finalizar la intervención de los asesores, pues, nos dejen sus comentarios, ya sea a través del chat o si quieren pedir directamente la palabra. Entonces, por aquí tenemos un comentario de la doctora Catalina Arango. Amalia, hola, felicitaciones por tu conferencia, muy completa, y nos informa que no tiene micrófono. Muchas gracias a la doctora Catalina. Entonces, no sé si la doctora Angélica y la Gracias, doctora profe. Rosalba quieren decir algo Hola, más. buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos Rosalba días. Vives. Hola, Amalia, doctora muchas gracias. Rosalba. Muy bien revisado el caso. Sí, yo quería decir algunas cositas importantes. Primero que retomando lo de las reconsultas de este paciente, que fueron 3 consultas en el nivel primario de atención. Si bien, pues obviamente eso fue extrainstitucional, de todas formas para los que van a salir pronto a laborar como pediatras de pronto en ciudades intermedias o en otros lugares, o para el personal en formación que esté conectado, es súper importante que cuando un lactante tiene fiebre y eso se asocia a irritabilidad, no minimicemos ese síntoma. O sea, la irritabilidad es un síntoma bien importante y si se asocia con aumento de pronto volumen de la fontanela, rechazo al alimento. Este bebé, la mamá decía que ya no quería pegarse mucho al seno. Él sí succionaba, pero periodos muy cortos. Entonces, cuando un bebé amamantado al seno de forma exclusiva empieza a rechazar el seno, tiene algo importante, o sea, de verdad está muy enfermo. Entonces, para que no nos apresuremos a devolver lactantes febriles del triaje, porque veo con tristeza que a eso hemos ido llegando, ¿cierto? Como que la meta es no saturemos urgencias y mandemos todas citas prioritarias, pero hay ciertos pacientes que usted no puede derivarlos a una consulta externa o a una consulta prioritaria si no los ha evaluado. Véalo al menos, tómele los signos vitales, mire si la frecuencia cardíaca está aumentada para la edad, tóquele la fontanela, auscúltelo, mire si se consuela o no. Entonces, para que tratemos de que estos lactantes tan pequeños, yo creo que un menor de 6 meses con fiebre, no deberíamos devolverlo nunca de un triaje. Me parece que se debe evaluar ese paciente en una consulta completica. Y si ya usted determina que era una otitis, que era una infección menor, listo, pero usted lo evaluó. Pero no, porque la mamá, el papá me cuenta que en una de esas consultas medio le tomaron los signos y lo devolvieron. Y eso es incorrecto, porque miren el desenlace de patologías como esta, una meningitis por hemófilus, que con septicemia, porque le hizo bacteriemia también, y el niño fallece. Lo otro es que es un niño bien vacunado. Llama eso la atención, ¿cierto? Porque en general con 2 dosis de vacuna de pentavalente y con un intervalo al menos de 15 días después de la segunda dosis, uno considera una protección superior al 90%. Pudo haber sucedido que este hemófilus fuera el no tipificable, que es el que no está incluido en la vacuna, porque el hemófilus tipo B está incluido en la vacuna y probablemente contra ese estaba protegido, pero aún tenemos circulación pues también del no tipificable. No tuvimos todavía como la notificación de la seccional para saber cuál tipo era. Lo otro es que ante la sospecha de meningitis, como bien lo dijo Amalia, iniciemos el antibiótico de forma empírica y rápida. No esperemos a que vaya la neuroimagen, esperemos a la punción. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Tomar todas las muestras antes del inicio de antibióticos, pero como esta muestra de la PL puede retrasarse un poco
porque si está focalizado primero va al tomógrafo por ciertas condiciones, entonces iníciela, inicie los antibióticos, inícielos sin retraso, porque las infecciones del sistema nervioso central son de las infecciones más urgentes de tratar en pediatría, por su morbilidad, por las secuelas que pueden dejar y miren, por la mortalidad también, ¿cierto? Entonces, no nos espera a que venga primero, tomemos la punción lumbar, esperemos a que llegue el citoquímico, no, eso no se hace. Sospecha de meningitis, antibióticos iniciados. Bueno, no, era como eso lo que tenía para decirles, hacer énfasis sobre todo en eso, en darle importancia como al relato de la madre, no subestimemos la preocupación de los papás. O sea, si un papá o una mamá dicen que ven a su niño muy enfermo, créale, y si ya es una segunda consulta, mínimamente déjelo en observación, llame a un amigo, hospitalícelo, tómele algún paraclínico, pero no lo devuelva, no se apresure a devolver ese paciente, espere, obsérvelo, de pronto en el transcurso de la observación, como le dijo Amalia, también revalorándolo, aparece un síntoma nuevo que a usted le dio una pista de lo que pueda tener. Pero si paciente reconsultando, es mejor hospitalizarlo porque algo tiene, y el relato de los padres y el relato de las mamás siempre es muy confiable, siempre será confiable. Si ella dice que llora mucho y no se consuela, ojo con eso. Si ella dice que duerme más de la cuenta, ojo con eso. Eso es la somnolencia, ¿cierto? Si ella dice que rechaza el seno y los lactantes son enamorados del seno de la mamá, si lo rechaza, está muy enfermo. Entonces, abramos el ojo cuando alguno de esos signos tan sutiles se presente. No sé qué otra cosa. Bueno, y recordar qué dosis máximas en meningitis, ¿no? Siempre cuando iniciemos tratamiento con el esquema que sea Banco, Ceftria, pongamos las dosis máximas y el intervalo más corto. Entonces, por ejemplo, ceftriaxona no la pongamos cada 24, la ponemos cada 12 horas, 50 miligramos kilodosis cada 12 horas, la Banco va de 15 a 20 por kilo cada 6, ¿cierto? Las dosis más altas. Y cuando haya un componente de encefalitis, cambios del comportamiento o convulsiones, de pronto lesiones vesiculares en piel, pensemos también en herpes, y ahí ya tendríamos que entrar también con aciclovir.